América. El moto político tiene que ver ayer con la revolución 9. Habíamos hablado también de que que específicamente tiene que ver con la posibilidad de que se separe de España abierta, por decir así, pero legal, que se vuelva legítimo incluso, en el sentido del tipo de pensamiento que tenían los hechos. Ellos eran leales a los reyes, pero interesantemente hemos dicho, como el rey original, entre comillas, sin libres. Era el pensamiento de los Chuquisaca. Habíamos dicho, no se va a quedar Chuquisaca, sino que interesantemente se va a ir desarrollando otra revolución. No olviden, la revolución Chuquisaca también significa el primer acto libertario en América. Ahí está. Vamos con este detalle. Ahora con el hemos dicho también julio 1809. Como pueden observar, ahí dice la Revolución de la Paz. Entonces, ese es el detalle importante, no se vayan a olvidar para nada. Se ha desarrollado una revolución, una primera en Chuquisaca, una segunda también se va a desarrollar entonces en la ciudad de La Paz. Interesantemente, las dos ciudades principales van a rebelarse en contra de los españoles. Profe, ¿podrías repetir la fecha de la revolución, por favor? Importante. Está en 16 del mismo año 1800. No sé, siempre vamos a ir viendo 1800. Vamos a ir viendo los primeros años, cronología estable, ¿ya? Está 1809, 16 de julio de 1800. Parte de colocarle la Revolución de la Paz, quiero que le coloquen otro nombrecito que también es muy conocido. Primer gobierno libre en América. Primer gobierno libre en América. Entonces no se olviden para nada, se ha desarrollado, fíjense como el día de ayer les había dicho, el primer grito libertario en América. Ahora interesantemente estamos hablando del primer gobierno libre en América. Entre comillas, los bolivianos hemos hecho eso. No lo hizo Argentina ni México, como siempre les indico a los compañeros, lo ha hecho Bolivia. Después Argentina va a imitar el caso mismo que estamos hablando. Ahí está. Vamos a detallar el personaje principal, como están observando, es Pedro Domingo Murillo. Esta persona, juntamente con otro allegado, Juan Pedro de Indaburo, es el que va a conspirar y se va a sublevar, es decir, se va a levantar en armas contra los españoles. Específicamente, ¿contra quién estamos hablando? Van a anotarse el nombrecito también. Era el alcalde de La Paz, español por si acaso. Era llamado también corregidor, es un sinónimo simplemente, corregidor o alcalde. Su nombre es José Manuel de Goyeneche. José Manuel de Goyeneche. Ahí está. Entonces, interesantemente, Pedro Domingo Murillo va a derrotar, así literalmente, va a derrotar a José Manuel de Goyeneche el 25 de octubre. Ahí está, vayan tomando nota. 25 de octubre del mismo año. Seguimos en el mismo año 1809, 25 de octubre. En ese entonces es que se desarrolla entonces una batalla y finalmente es derrotado el corregidor. Lo más interesante del caso, como siempre les digo, es que se va a instaurar un gobierno estable en La Paz, no solamente con Pedro Domingo Murillo,
va a iniciarse esto, sino más adelante vamos a ver con las republiquetas también, se va a hacer muy fuerte la revolución en La Paz. Al final de cuentas, como siempre muchos los historiadores dicen, se va a iniciar un protoestado, el inicio o el estado está nacional y el punto central va a ser de lo que va a ser esta ciudad. Lamentablemente, al final de ese año 1809, Pedro Domingo Murillo va a ser derrotado, lamentablemente. El personaje se anotan, español también, el coronel Domingo Tristán. El coronel Domingo Tristán, ese es su apellido, Tristán. En el caso de esta persona, lo interesante, lo curioso va a ser el caso de que al año siguiente, Domingo Tristán va a llevar a la horca a Pedro Domingo Murillo. Y esa es la fecha que nos interesa destacar. Al año siguiente significa específicamente en enero. Se van a anotar la fecha 29 de enero. 29 de enero del año 1810. Ya estamos en el año 1810. 29 de enero. En esa fecha, entonces, lo que se ha desarrollado va a ser, lamentablemente, llevarlo a la horca a Pedro Domingo Murillo. Pedro Domingo Murillo va a fallecer en esa etapa, pero sin antes, no tenemos que olvidarnos, desarrolló una frase muy famosa antes de ser ajusticiado. La frase famosa van a ir tomando nota, como siempre les digo. Muchos lo recuerdan con simplemente la tea que dejó encendida, pero en realidad la frase entera es: compatriotas, yo muero, pero la tea que dejo encendida, nadie la podrá apagar. Nuevamente les repito un poquito para que vayan tomando nota con calma. Compatriotas, yo muero, pero la tea que dejo encendida, nadie la podrá apagar. Y al final termina con una pequeña frase que dice: ¡viva la libertad! Ahí está. De esa manera, entonces, termina, lamentablemente, la Revolución de la Paz. Con este detalle tremendo, con el asesinato de uno de los líderes principales de la Revolución de la Paz. A partir de ese momento, tanto Chuquisaca como La Paz es que van a bajar en intensidad lo que va a ser la revolución. Posteriormente, ahí, fíjense, la imagen dice: independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Qué significa esto? Que interesantemente Argentina va a continuar ese tipo de levantamientos contra los españoles. Vamos con un detalle importante, va a ser el caso de la fecha en el cual se va a levantar específicamente Argentina. Ahí pueden observar, vamos a anotarnos solamente el mes y el año. Esto es historia de Argentina, como siempre les digo, no nos interesa mucho, es mayo de 1810. Mayo de 1810. Para que simplemente tengan una fecha de referencia. En realidad, no es que tengan que memorizarse, porque no les van a preguntar cuándo fue el levantamiento de Argentina, porque eso es historia argentina, como les digo. Pero ahí está, nos ayuda un poquito a entender. En enero fallece Pedro Domingo Murillo. En mayo, en Argentina está sucediendo lo que dice ahí en la pantallita, el levantamiento de la Junta de Buenos Aires. Fíjense, los argentinos imitando lo que Bolivia ya había hecho años antes. Meses antes. Una junta de gobierno. Ahí está. A partir de ese momento, entonces, se va a desarrollar este levantamiento, y lo interesante de todo esto es un detalle que no quiero que se olviden para nada. Algunas veces, muchas veces he escuchado este detallito, tal vez hemos cometido el error incluso a veces de decir: Bolivia no ha podido independizarse fácil, parece como si Bolivia no pudiera hacerlo, mientras tanto los otros países sí se han independizado. Como siempre sabemos, en Bolivia se ha hecho el grito libertario, el primer grito en 1809, pero es el último país en independizarse.
¿Por qué motivo? Ya les había dicho. Tiene que ver con el Cerro Rico de Potosí, pero también tiene que ver con un detalle importante. Como ya les había indicado, para no olvidarnos, Bolivia, antes de llamarse República de Bolivia, era pues una audiencia. Y cuando es una audiencia, lamentablemente no tiene ejército. A diferencia de Argentina, como están viendo, en el caso de Argentina es un virreinato. Y los virreinatos sí tienen, interesantemente, ejército. Con ese ejército es que va a pelear contra los españoles. Y los va a derrotar. Eso es lo interesante. Entonces, una vez que los derrota los argentinos, ahora sí, vamos continuando con el relato, son derrotados los argentinos en Buenos Aires, son incluso expulsados del territorio de Argentina y el ejército español va a llegar hacia el norte, es decir, ¿qué país está al norte de Argentina? Pues el Alto Perú. Nuevamente el ejército español ingresa a este territorio que va a ser hoy Bolivia y detrás de ellos, eso es lo interesante, los argentinos. Es decir, los argentinos en esta primera etapa, vamos a decir así, nos van a ayudar a nosotros a desarrollar los levantamientos de diferentes ciudades. Si no fuera por los argentinos, tal vez no hubiese continuado este detalle de los enfrentamientos contra los españoles. Ahí está, fíjense, sáquenle una captura, anótenlo en su cuaderno, como siempre les digo, no se vayan a olvidar, son fechas que son muy conocidas en cada una de las ciudades de Bolivia. En el caso de Cochabamba, el 14 de septiembre, conocidísimo, por ese detalle es muy conocido porque se han levantado los cochabambinos en esa época contra los españoles. ¿Con quién no nos vamos a tener que olvidar? Con apoyo de Argentina. Nos ha dado muchas ganas, por decir así, de desarrollar estos levantamientos porque tenemos apoyo de un ejército. Unos días después, 10 días después específicamente, Santa Cruz también se va a levantar contra los españoles. En octubre, como pueden observar, también lo va a hacer Oruro. Y finalmente en Potosí también se desarrolla un levantamiento. Ahí está, sáquenle capturitas, ya saben, anoten sus fechas también, no se olviden de tener un cuaderno de apuntes porque habitualmente, siempre les digo, es muy estresante cuando sale la convocatoria y lamentablemente no tenemos cuadernito, ahí es donde se padece muchísimo. Ahí está. Entonces no se vayan a olvidar estos detalles. Lo interesante del asunto es que lamentablemente vamos a tener que esperar la posibilidad de independizarnos, Bolivia, porque el Perú se va a meter al conflicto. Ahora, no es el Perú del cual conocemos nosotros en la actualidad, de la República del Perú. Lamentablemente está controlado por España. Entonces, es en realidad España quien va a limitar la posibilidad de Bolivia para que se independice. ¿A qué me refiero específicamente? Del Perú va a ingresar ejército español. ¿Para qué? Para tratar de derrotar a los argentinos. Ese es el punto principal. Pero hay que hacer una aclaración siempre. En el caso del Perú, ¿de quiénes estamos hablando? Estamos hablando de soldados que son peruanos. Es decir, el ejército español está dentro de su tropa personas que han nacido en el Perú. Y esas personas que, entre comillas, son peruanas, vamos a decirlo así, van a interferir con nuestra independencia. Esto tiene muchas consecuencias que más adelante les voy a ir comentando. No se olviden el detalle. Los peruanos, sin querer, por órdenes de España, han hecho que nosotros no nos podamos independizar antes del tiempo que ya sabemos, 1800. Listo. Entonces, como ingresó el ejército español por parte del lado peruano, se va a desarrollar una gran batalla, por decir así, contra los argentinos. ¿Cómo se llama y en qué fecha se ha desarrollado? 20 de junio, anótense. 20 junio del año 1811. Ya estamos en 1811, fíjense. 20 de junio del año 1811.
En esta fecha se recuerda, se van a anotar, la batalla de Huaqui. G de gato, U-A, la Q de queso, ¿no ve? U-I. Batalla de Huaqui. Justamente en las cercanías de lo que va a ser la localidad de Huaqui, aquí en el departamento de La Paz, muy cerca, por decir así, de lo que es Perú. Ahí se habían enfrentado los dos ejércitos, Argentina y España, no se van a olvidar para nada. Es el ejército español, también conocido con este nombrecito, ejército realista. Este entonces va a enfrentarse con los argentinos. ¿Y cuál es la consecuencia? Los argentinos son derrotados. Lamentablemente, para nosotros lamentablemente, no se ha podido desarrollar lo que hemos querido, la independencia de este país, a favor de el Alto Perú con ayuda de Argentina. ¿Y qué es lo que van a hacer los argentinos a continuación? Van a huir nuevamente a su territorio. Fíjense, hasta eso más, ya no tenemos apoyo de un ejército extranjero. Argentina retorna a su país. Lo más desagradable del caso, y esto también van a tomar en cuenta, es el caso de que Argentina, al retirarse de nuestro territorio, tiene una idea muy curiosa, muy curiosa. Ellos han venido a ayudarnos, pero interesantemente al final no nos van a ayudar. Simplemente los argentinos tienen este pensamiento. Posiblemente, así dicen, por decir, tener algo en mente, ¿no? Posiblemente los españoles nos van a perseguir hasta la Argentina. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los argentinos? Dijeron ellos, vamos saliendo de Bolivia, o lo que era el Alto Perú, la audiencia de Charcas, vamos saliendo de este territorio y empecemos a saquear las riquezas que hay en este territorio, porque nosotros los argentinos sabemos que van a venir tras nosotros y los españoles son los que van a tratar de saquear las riquezas de este país. Entonces, mejor nosotros hagamos eso. Fíjense, al final de cuentas, los argentinos no nos han ayudado, por decir así, completamente, sino nos han perjudicado, al final de cuentas. Entonces, no se vayan a olvidar ese detalle. Y salió Argentina. Vamos con otro detalle, otro subtítulo, ahora sí van a colocar un subtítulo, las republiquetas. Las republiquetas. Al ladito van a colocar de las republiquetas los años en los cuales se ha ido desarrollando las republiquetas. Año 1811, justamente al final de la batalla de Huaqui, vamos a decir así, desde el año 1811, y fíjense la fecha, hasta el año 1825. Completamente hasta que nos independizamos, están las republiquetas. Ahora sí, vamos con la definición de qué es una republiqueta. La definición es bien sencilla, vamos a jugar con un sinónimo, simplemente vamos a anotar ahí al ladito, guerrillas. Eso es una republiqueta, son guerrillas simplemente. Otro detalle interesante, curioso, va a ser el caso de qué es una guerrilla. Vamos a definirla también de esta manera, van a ir tomando nota. Es la sociedad civil tomando armas. Es la sociedad civil tomando armas. Es la sociedad civil tomando armas. Ya, fíjense, compañeros, ese es el detalle principal de las republiquetas. No se vayan a olvidar, hemos dicho en la audiencia de Charcas o el Alto Perú, no tenemos ejército. ¿Qué es lo que van a hacer? Son las personas que van a tomar armas para ir desarrollando los enfrentamientos posteriores contra los españoles. Vamos a citar algunas republiquetas, vamos a comenzar con la más conocida de las republiquetas, que se llama Ayopaya. Ayopaya, con Y de yoyo, ¿no? Ayopaya. También conocida con este otro nombre, Republiqueta de Inquisibi.
Republiqueta de Inquisivi. Ahí está. Esa es la más famosa de todas las republiquetas por un detallito importante. Esta republiqueta en realidad nunca ha sido derrotada por los españoles. Ahí está, tomen nota, subrayenla, si es que les preguntan en el examen cuál es la republiqueta que nunca ha sido derrotada por los españoles, Ayopaya o llamada republiqueta de Inquisivi. El líder, el comandante de la republiqueta se llama José Miguel Lanza. Anótense el nombre, que es famoso por un detalle que más adelante les digo. José Lanza. José Miguel Lanza. Ese es el personaje clave entonces. Más adelante vamos dando datos acerca de otras republiquetas que son un poco menos importantes. Vamos a hacerlo como una especie de listado simplemente. La republiqueta de Muñecas. Por el caso de la provincia, ¿no? Y republiqueta de Muñecas. Otra republiqueta se llama Larecaja. Republiqueta de Larecaja. Más adelante va a estar otra republiqueta, Santa Cruz. Valle Grande. Otra republiqueta, Cinti, con C casa por si acaso, Cinti. Otra republiqueta va a estar así se llama, La Laguna. Otra más, llamada la republiqueta de Chayanta. Otras más famosas, Tarija. Una de las que han estado presentes en la lucha de la independencia en Bolivia. Otro detalle importante es el caso de las fechas. Es decir, en el caso de las republiquetas ha habido diferentes tipos de batallas que se han ido desarrollando, pero quiero decir una batalla y una fecha importantísima. Anótense, 29 de enero, fíjense la coincidencia, ¿no? En esa misma ejecutado Murillo, hemos dicho, ¿no? 29 de enero del año 1825. 29 de enero del año 1825. Fechas ya del año de independencia para nosotros, no se vayan a olvidar. Entonces, ¿qué es lo que pasó el 29 de enero? Declaración, perdón ahí, perdón compañeros, ahí la imagen, perdón. Ahora sí, no sé si se... Ahora sí está bien, ¿eh? ¿Me dicen si se escucha claramente, compañeros? Sí, se escuchan, doctor. Sí. Muchas gracias, compañeros. Eso les decía del 29 de enero de 1825. Declaración de Independencia del Alto Perú. Ese es un detalle muy curioso, muy importante que de vez en cuando se resalta, casi siempre en las historias no se resalta. Declaración de Independencia del Alto Perú. ¿Qué significa eso? Por si acaso, no es nuestra fecha de independencia, ¿ya? No es la oficial, a eso me refiero. Simplemente se recuerda que el 29 de enero de 1825 se desarrolló una declaración, pero fue simplemente al calor del combate. No hay papeles firmados, un acta de independencia estable, oficial, no hay nada de eso, pero sucedió en la historia de Bolivia. Pero les vuelvo a repetir, no es oficial, por si acaso les preguntara. Incluso, fíjense, en esa misma fecha se elige a un primer presidente, no va a ser Simón Bolívar, el primer presidente va a ser José Miguel Lanza.
justamente el que les dije hace momentos atrás, el comandante de Ayopaya, José Miguel Lanza. Entonces, por eso les decía hace momentos atrás, lo que en La Paz se estaba desarrollando era un protoestado, un estado que estaba naciendo poco a poco. Ahí está su primer presidente, entre comillas, José Miguel Lanza, y ahí está su declaración de independencia. Era imposible vencer a los de Ayopaya, se dice que en realidad tenían todo un ejército bien organizado, entonces casi una pequeña república naciendo ahí. Listo, esa es una primera fecha que les quería aclarar. Vamos con otra fecha importante. En el mismo año, 1 de abril. 1 de abril del año 1820. 1 de abril 1825. Conocidísima esta fecha por la imagen que están observando. La batalla de Tumusla. Ahí está. La batalla de Tumusla, así se llama. En el caso de la batalla de Tumusla, se ha desarrollado, por si acaso lo tengan bien clarito, en el departamento de Potosí, como están observando en la imagen, en ese punto justamente, es la provincia Norchichas en la actualidad. En esa región, en esa área, se ha desarrollado la batalla de Tumusla. ¿Entre quiénes se va a enfrentar aquí? ¿Cuál va a ser el enfrentamiento? Uno, las republiquetas contra el ejército español. Interesante este detalle, porque en realidad el ejército español ha sido ya derrotado en el Perú. No se olviden la fecha 1825, más adelante vamos a aclarar eso. Ya ha sido derrotado en Perú, se va a escapar a la Argentina y nuevamente está siendo derrotado en Argentina y va a retornar de la Argentina hacia lo que va a ser el Alto Perú. Aquí en la batalla de Tumusla es definitivamente la última batalla entre españoles y americanos. El comandante de las piquetas, vamos a anotar también, Carlos Medinaceli. Carlos Medinaceli. Lizarazu, por si acaso su otro apellido. Carlos Medinaceli Lizarazu. Este es el personaje comandante de las republiquetas. Ojo, una aclaración, no son todas las republiquetas, por si acaso, no va a estar Ayopaya, no va a estar tampoco ahí, qué sé yo, Laricaja. Van a estar las republiquetas, que están en el área. Es decir, van a estar, por si acaso, Chuquisaca, va a estar Tarija, va a estar Chayante, etcétera, pero no va a estar Santa Cruz ni Ayopaya. Entonces, son algunas republiquetas que están ahí, al mando de esta persona, y derrotan definitivamente a los españoles. La última batalla es vencida por los altoperuanos. Listo, somos totalmente independientes, compañeros. ¿Por qué? Porque el ejército español, una vez derrotado, va a salir nuevamente con rumbo hacia el Perú, y del Perú va a tomar embarcaciones y se van a escapar así literalmente a España. Somos libres completamente. Como Profe, siempre una les digo, pregunta. es el... Sí, ¿Quién era el comandante del ejército realista en esa última batalla? ese dato, compañero, no lo tengo, che, no lo tenía anotadito. A ver, lo voy a investigar para el día de mañana, le voy a decir, ¿ya? Por favor, mañana. Ahí está. Un detalle importante, sí, un detalle importantísimo, como siempre les Bueno, digo, profe, es el caso. ¿Qué rol juega Simón Bolívar en el caso de la liberación del Alto Perú? Casi, siempre les digo, entre comillas, casi nada. O sea, es bien importante un detalle que vamos a ahorita compartir, pero interesantemente no hace ninguna batalla aquí en territorio del Alto Perú. Vamos a ir detallando, como ya tienen ahí el nombre completo del presidente, datos específicos y demás, le sacan una captura a los que deseen. Colóquenle también un título, Simón Bolívar y el Ejército Libertario. Ya les voy comentando qué es lo que sucedió en el caso de Simón Bolívar. No vamos a revisar el caso de revisar toda la biografía
pero siempre les voy mencionando algunos rasgos de su vida, algo del contexto histórico de ese momento. Simón Bolívar, por si acaso, venezolano, como ya todos saben. En el caso de Simón Bolívar, interesantemente, va a ir a vivirse a Europa, va a ser criado por su tío, y lo interesante es que América, y cuando llega a Venezuela, organiza un ejército y va a liberar Venezuela de los españoles. Si no me equivoco, es el año 1812, más o menos, alguna cosa así. No nos interesa mucho, como siempre les digo, es historia de Venezuela. Pero lo interesante de esto es que fue derrotado Simón Bolívar frente a los españoles y huyó a Colombia, lo que hoy es Colombia. Interesantemente, en Colombia se va a reorganizar, va a organizar nuevamente su tropa y retorna. Pero antes libera a Colombia de los españoles. Es posesionado presidente de Colombia. Si acaso, Colombia no era simplemente lo que hoy conocemos como tal un pequeño país, sino era parte también Panamá y también Ecuador. Toda esa región de lo que es hoy por hoy Panamá, Colombia y Ecuador era simplemente una región. Entonces, eso es lo que había liberado Simón Bolívar. Nuevamente retorna a Venezuela, libera completamente Venezuela, y fíjense, ya son muchos países o muchas regiones liberadas. En calidad de presidente de Colombia, son los peruanos los que le van a solicitar a Simón Bolívar que les preste ayuda para poder desarrollar la liberación en Perú. Fíjense, son los peruanos, ojo, no son los altoperuanos, no somos nosotros los de la audiencia de Charcas quienes solicitamos el apoyo de Simón Bolívar, es el Perú. Simón Bolívar accede positivamente. Ahora sí van a ir tomando notas y esto es lo que va a desarrollar en el Perú. El primer detalle más importante, 6 de agosto de 1824, la batalla de Junín. A las tropas de Simón entonces llegan hasta el Perú y la batalla se va a desarrollar ahí, en el Perú, en los campos de Junín. ¿Qué es lo más del asunto? No tanto la batalla como tal, sí es importante en parte, pero no es lo interesante el desenlace de la batalla para nosotros, sino el antecedente. Es decir, una vez que el Perú sabía que Simón Bolívar iba a llegar a su región, se han organizado su ejército para apoyar a Simón Bolívar, pero los españoles, que eran pocos en Perú, se van a ir organizando y van a pedir refuerzos. ¿De dónde van a pedir refuerzos? Del Alto Perú. No se olviden, hemos dicho hace momentos atrás, para que los argentinos del territorio del Alto Perú era necesaria una batalla, la batalla de Huaqui hemos dicho, y los españoles estaban asentados todavía aquí en el Alto Perú. ¿Qué significa esto? Que interesantemente tiene que salir del Alto Perú el ejército de España e ir a apoyar al pequeño ejército de España que está en Perú contra Simón Bolívar. Específicamente, siempre les digo a modo de anécdota, pero es real, nos hemos independizado. Es decir, hemos sido liberados por Simón Bolívar porque los españoles necesitaban ayuda allá en el Perú. Dejaron libre este país solo porque tenían que enfrentarse a Simón Bolívar. De ahí la importancia del 6 de agosto para nosotros en la batalla de Junín. Para terminar este detallito, la batalla de Junín es vencida por Simón Bolívar, con ayuda de los peruanos. Siguiente batalla va a ser a finales del mismo año, 9 de 1924, como están observando, se desarrolla la batalla de Ayacucho. En el caso de la batalla de Ayacucho, interesantemente, Simón Bolívar no va a poder estar presente por problemas de salud. O sea, tenía un problema que le aquejaba toda su vida en realidad, cuestiones del pulmón y demás, respiración. Y lo interesante de esto es que Simón Bolívar le va a entregar el mando
a su segundo, que va a ser Antonio José de Sucre. Entonces, Antonio José de Sucre es el que comanda el ejército, llega a los campos de Ayacucho y derrota completamente al ejército español. De ahí el título que tiene Antonio José de Sucre. ¿Cuál es el título? Gran Mariscal de Ayacucho. De ahí tiene ese título. Lo interesante también en este caso de la batalla de Ayacucho, lo principal, Sucre venció a los españoles, pero la consecuencia es lo interesante. Van a notarse también este detalle. Después de la derrota, renuncia el último virrey. ¿Qué son los virreyes? Son representantes del rey. Entonces, el último virrey aquí en América se llamaba José de la Serna. Les vuelvo a repetir, José de la Serna. Se los deletreo el último, ¿no? S-E-R-N-A. José de la Serna, entonces. Esta persona es representante del rey, es un virrey, hemos dicho, y es el que renuncia. Con esta renuncia finaliza todo el gobierno de España aquí en América. No hay más virreyes en América, no hay más gobierno español. Somos completamente libres aquí en América. Posteriormente, a Simón Bolívar lo vuelven presidente en el Perú. Fíjense, es presidente de Colombia y presidente de Perú también. Y posteriormente, como ustedes ya saben, lo vamos a volver primer presidente de este país también. ¿Qué es lo que sucede con Antonio José de Sucre? Las órdenes que ha recibido de Simón Bolívar es llegar aquí a el Alto Perú. Va a estar, se dice, el 7 de febrero. Para darles una referencia, no es necesario anotarlo esto, no es tan importante, solamente para que lo tengan de referencia. Se dice incluso que el 6 de febrero ya había cruzado el río Desaguadero. El 7 de febrero ya había ingresado a La Paz. Se dice que cuando se está desarrollando este cruce del río Desaguadero hacia lo que va a ser el ingreso a La Paz, ahí es donde se va a encontrar con un personaje que es un político boliviano y va a formar juntamente con él este congreso importantísimo para la independencia. Este es el personaje que están observando, Casimiro Olañeta y Antonio José de Sucre, son ambos los que van a desarrollar el Congreso de Independencia del Alto Perú. Les dicto la fecha, 9 de febrero de 1825. 9 de febrero 1825. Ahí está, anótense los nombres, no se olviden siempre. Casimiro Olañeta, político boliviano, hemos dicho, y Antonio José de Sucre. Se dice que ambos estaban caminando a caballo y hablando sobre el asunto posiblemente toda la tarde hasta llegar a la ciudad de La Paz. Cuando llegan a La Paz, Antonio José de Sucre tiene esta disposición, hacer un congreso para saber si nos vamos a independizar esta región por sí solo o nos vamos a independizar con ayuda de algún país. Ha habido, interesantemente, en el Congreso una discusión que van a ser 3 posibilidades para la independencia de esta región. Fíjense lo más interesante, lo más curioso, hasta anecdótico. La independencia podría ser con España. Uno puede decir, interesantemente, España, nos hemos liberado de ellos hace unos instantes, por decir así, hace días atrás, meses atrás, y ya queremos volvernos a relacionar con España para independizarnos. Entonces, ustedes sabrán, el Congreso decidió no apoyar esa idea. Querían que España nos apoye como país independiente, que nos reconozca como país independiente, y todos votaron en contra. En el caso de la segunda opción va a ser Perú. Ahí está la consecuencia que les decía hace momentos atrás. Han dado esta opción, unirse con el Perú, realmente ser un solo país, y la opción lamentablemente fue negada también. ¿Por qué? Hemos dicho, del Perú, el ejército español ingresó contra los argentinos y no nos dejaron independizarnos. Por ese motivo es que los bolivianos dijeron, o los altoperuanos, perdón, dijeron, no vamos a apoyar esta noción. La tercera opción, las Provincias Unidas del Río de la Plata, es decir, Argentina. Unirnos con Argentina, imagínense un país gigantesco que hubiéramos sido. Pero los del Congreso dijeron, no,
¿Por qué? Por tremendo regalo, como siempre les digo, tremendo regalo que se hicieron los argentinos. Nos saquearon y se fueron con a la Argentina. Por ese motivo el Congreso rechazó también esta idea. La última, por consecuencia, independizarnos, nosotros mismos, sin ninguna otra región aliada. Entonces vamos a ser independientes, por sí solo. Ahí está, vamos a detallar esta fecha que es bien importantísima, como siempre les digo, lo van a resaltar los que están apuntando todo el detalle, lo van a resaltar muy bien. 9 de julio del año 1825. En la Casa de la Libertad, allá en Sucre, se había desarrollado este detalle importante, la Declaración de Independencia. Ojo, dice declaración. No se vayan a olvidar, ¿ya? 9 de julio de 1825, Bolivia ya es independiente. Hemos nacido 9 de julio de 1825, de forma inoficial todavía. Como ustedes ya saben, de forma oficial va a ser el 6 de agosto, pero de forma inoficial 9 de julio. Resáltenlo por el detallito. El 9 de julio se hace el acta de independencia, se hace la asamblea, se reúnen representantes de diferentes ciudades de Bolivia o del Alto Perú, y ellos son los que van a votar a favor de la independencia de este país y se firma el acta. Todo se hizo este día 9 de julio del año 1825. Ahí está. Entonces, no se vayan a olvidar para nada. En Sucre, como ya muchos deben saber, ¿no? Casa de la Libertad, Sucre. Ha habido una asamblea, les decía. ¿Quién es el presidente de la asamblea? Se van a anotar José Mariano Serrano. Les vuelvo a repetir el nombre. José Mariano Serrano. Con S y doble R, ¿no ve? José Mariano Serrano. Este es el presidente de la asamblea, pero al mismo tiempo tiene un dato interesante. Es el que redacta el acta de independencia de Bolivia. No se vayan a olvidar, resalten su nombre. Es el presidente de la asamblea y el que redacta el acta de independencia. Dicho sea de paso, no para anotarlo, pero les doy la información, él es el mismo que va a hacer el acta de independencia para la Argentina. O sea, el personaje era una personalidad. Otro detalle interesante, siempre les digo, hay que resaltar, el primer presidente argentino era potosino, fíjense. Así de capos son los bolivianos para decir, como siempre les digo. Vamos a detallar ahora sí el número de representantes por cada una de las ciudades. Por Chuquisaca, 7. 7 representantes por Chuquisaca. Anótense, 7 representantes. En el caso de la ciudad o el departamento de Potosí va a ser 14. 14 representantes por Potosí. Otra de las ciudades importantes, La Paz. 12 representantes. El caso de Cochabamba va a ser 13. La Paz dijimos 12, Cochabamba 13. Santa Cruz 2. Solamente 2. 1, 2. 2 de Santa Cruz. No hay que olvidar que Santa Cruz en ese momento era todavía un departamento que recién estaban haciendo. Más adelante se va a ir desarrollando en la época de la República. Ahí está. Esos son los representantes. Tendría que salirles 48 representantes en total. Simplemente lo suman y les va a dar el resultado. Ahí está. Vamos a detallar esto otro. Como ya les había dicho, todo sucedió el 9 de julio. Lo interesante del 6 de agosto de 1825 es simplemente esto. Esa acta de independencia que están observando ustedes se redactó el 9 de julio. Se firmó el 9 de julio. Solo que la fecha era 6 de agosto de 1825. Entonces, no se vayan a olvidar para nada, fue colocada una fecha que en el futuro va a ser, hasta la actualidad, nuestra fecha oficial de independencia. Una cosa es entonces declaración de independencia, 9 de julio, y otra cosa es lo que va a ser la fecha oficial de fundación de Bolivia, 6 de agosto de 1825. No se van a olvidar.
porque a veces les pueden tratar de marear un poco con este detalle curioso, ¿no? Declaración y fundación, son dos cosas distintas. Otro dato interesante, ¿por qué 6 de agosto? Ya sabemos, por la batalla de Junín. La batalla de Junín fue un año antes, 6 de agosto de 1824. Con esta batalla ya nos hemos liberado, hemos dicho casi sin querer. Vamos a detallar ahora sí otro punto más que tiene que ver con el nombre del país con el cual hemos nacido. República de Bolívar. A modo de broma siempre les digo, fuimos de la academia, compañeros toditos. República de Bolívar. Ese dato que están observando, de memoria tienen que saberlo, siempre les voy diciendo a modo de broma, de memoria, compañeros, 2.363.769 kilómetros cuadrados. Una vez que lo sepan, que esté grabado en su mente, lo borran de su cuaderno. Tiene que estar en su mente, como siempre les digo. ¿Ya? A modo de broma siempre les digo, ¿no? Y ahí están los departamentos importantes. Chuquisaca, por ser la capital, ahí está Sucre. Potosí, por la riqueza de la plata. La Paz, porque es un departamento internacional. ¿A qué me refiero? Tiene relación con el Perú. Es una puerta abierta al Perú, y el Perú era un país importantísimo para ese entonces. Cochabamba, que en la época de la República va a ser considerado el granero de Bolivia. ¿Por qué el granero de Bolivia? Porque hay mucha alimentación, es decir, rica en tierras, y por ese mismo motivo el granero de Bolivia. En los graneros se guardan alimentos, ¿no? Entonces, por ese motivo. Y Santa Cruz, que va a ser un departamento que se va a desarrollar posteriormente, como les decía. Otro detalle importante, sáquenle fotito, ahí está la primera bandera que hemos tenido nosotros, el 17 de agosto de 1825, creación de la primera bandera. Esos eran nuestros colores, el uso, como están viendo, es uso civil, con una sola estrella representando Bolivia, y el uso estatal, o si quieren del ejército, con 5 estrellas representando justamente a los 5 departamentos que hemos mencionado atrás. Otro detalle importante, con esta primera bandera también va a estar presente lo que va a ser el primer escudo. Ahí está el primer escudo. Si nos da tiempito suficiente, vamos a ir tratando de aclarar un poco más sobre este detalle. Ahí está algunos datos que dice 4 cuarteles, 2 genios que agarran la cinta que dice República de Bolívar, 5 estrellas, representa los departamentos, etc. Es la misma fecha de creación de la bandera. Se crea la bandera, se crea el escudo. Ahí está. Sáquenle capturita, no se vayan a olvidar. Y para ir terminando, primer presidente del país. Ya tenemos la imagen, ya tenemos tal vez la capturita, son los mismos datos. Solamente para terminar, para acabar el tema, darles un detalle. Cuando Antonio José de Sucre había desarrollado el Congreso aquí en Bolivia, en el Alto Perú, y nos hemos considerado realizar una independencia por nosotros mismos, por decir así, se lo hizo saber a Simón Bolívar, que estaba en el Perú. Simón Bolívar le mandó una carta a Antonio José de Sucre y les regañó, así literal. Le ha criticado a Antonio José de Sucre el haber hecho el Congreso. Curiosamente, y nosotros lo hemos vuelto primer presidente, fíjense, no quería la independencia de este país. Por un detallito interesante, él quería la unión de Perú y el Alto Perú. Quería formar una confederación de países importante acá, una especie de Estados Unidos en Sudamérica. Ese había sido el motivo por el cual no quería la independencia separada de Bolivia. Entonces, interesantemente, lo curioso es que cuando ingresa a Bolivia, que lo hace ahí hasta la fecha, 12 de agosto de 1825, cuando se vuelve presidente constitucional, ingresa el 12, se dice, y lo empiezan a recibir muy bien acá, en lo que va a ser la República Bolívar, con fiestas, con alegría, con aplausos, vítores y demás. Llega hasta la ciudad de La Paz a Oruro, de Oruro a Potosí, de Potosí a Sucre, y cuando llega a Sucre, como siempre les digo, le hemos robado el corazón a Simón Bolívar. Bolívar cambia de opinión y dice, me alegra que este país se haya independizado por sí solo. Al final de cuentas, este presidente ha sido muy querido por el país le ha regalado una medalla, y Simón Bolívar se fue con la medalla a Colombia. Cuando está
a punto de fallecer, por decir así, en su testamento había anotado Simón Bolívar: esta medalla que me ha regalado la República de Bolívar, quiero que la devuelvan cuando yo fallezca. Eso es lo que había dicho Simón Bolívar. Años posteriores, Andrés de Santa Cruz y otros presidentes van a tomar la medalla, y es justamente la medalla presidencial que tenemos hasta el día de hoy. Listo, compañeros. Con este detallito terminamos el tema del día de hoy. Espero que les haya parecido interesante. El día de mañana vamos a ir viendo otros temas. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, Lisa. Chao. 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 Todos, chao.